Al mirar Génesis por primera vez, uno puede sentir que está abriendo un álbum de fotografías extrañas, escenas sueltas, personajes incomprensibles, episodios que van de la creación a una celda en Egipto. Pero si ordenamos esas piezas sobre una línea del tiempo, aparece otra cosa, una narración intencional, una cronología que plantea una elección y al mismo tiempo insinúa una promesa. Esa es la propuesta central. La extraña cronología del libro del Génesis no es una colección caótica, sino una secuencia que muestra dos opciones humanas y tres promesas divinas que orientan la historia hacia la restauración. ¿Qué quiere decir esto? Empecemos por el principio. Dios crea un cosmos ordenado, no un caos que deja todo al azar. En los 6 días hay una progresión. Dios establece ámbitos, cielo, tierra, mar, plantas, animales y finalmente seres humanos. Y para cada reino nombra gobernantes. Esa estructura sugiere algo que a veces pasamos por alto. El ser humano no es una mera criatura más, sino el representante de Dios en la tierra, llamado a ejercer un mandato de administración y de imagen. Ser imagen de Dios implica responsabilidad, reflejar su carácter, cuidar la creación, mediar entre Dios y lo creado. La primera gran elección aparece cuando el par humano decide buscar autonomía en lugar de confiar. La tentación toma la forma de promesa de conocimiento y autonomía, y la respuesta de Adán y Eva trastoca todo el diseño. A partir de ese momento, la historia bíblica reconoce el daño, ruptura con Dios, dolor en las relaciones, trabajo difícil, muerte. Y en medio de esa ruptura, el texto emite una nota de esperanza, un anuncio que se ha llamado la primera promesa. Génesis 3:15 sugiere que habrá una descendencia que, en perspectiva teológica, confrontará el mal simbólico representado por la serpiente. Algunos leen esto como una profecía escueta, otros lo consideran una promesa programática. En cualquier caso, la cronología conserva ese hilo. Aunque la humanidad se aparta, Dios introduce un plan que empezará a encaminar la restauración. Ese conflicto entre vocación y autonomía se repite en pequeño y en grande. El primer ejemplo doméstico es Caín y Abel, 2 hermanos, 2 respuestas a Dios, y una tragedia que demuestra lo que ocurre cuando la imagen se deforma. El hermano que debía cuidar termina matando. Aquí la narración muestra que el pecado no es abstracto, corrompe la vida social, familiar y la capacidad misma de representar a Dios. ¿Se detiene allí? No, la violencia escala. Y entonces llegan los pasajes que más desconciertan a muchos lectores. Génesis habla de los hijos de Dios y de los Nefilim. En una lectura tradicional, estos términos apuntan a entidades celestiales que se mezclan con la humanidad, produciendo una distorsión real y una violencia mayor. En otra lectura, quizá más cautelosa, esos hijos de Dios son varones poderosos, líderes de linajes humanos que oprimen y mezclan su influencia con mujeres comunes, generando una oligarquía de violencia. Ambas lecturas han existido durante siglos, y cada una abre una explicación distinta del deterioro social previo al diluvio. Lo importante para nuestra cronología es el resultado palpable. La corrupción humana alcanza un punto tal que la narrativa necesita introducir un juicio que depure y preserve a la vez. Entonces aparece Noé, figura central en la reconstitución de la humanidad. El relato del diluvio combina juicio y promesa. Juicio porque la violencia humana ha llegado a su culmen. Promesa porque a través de un sobreviviente y su familia, la tarea humana de representar a Dios recibe una segunda oportunidad. El arca funciona como un carguero de la historia, preservando semillas de vida y un vocabulario de esperanza.
Tras la inundación, Dios hace una señal, el arco en el cielo en la lectura bíblica tradicional, que recuerda que la criatura no será aniquilada en su intento de cumplir el mandato. Habrá una continuidad, aunque marcada por las consecuencias del pecado. Pero incluso después del diluvio, la historia no vuelve a un ideal inmediato. Las genealogías que siguen, a veces tan áridas a la vista, son en realidad piezas que reubican la promesa en líneas concretas de descendencia. El episodio de Noé y sus hijos revela tensiones nuevas. La conducta de sus hijos y la maldición que recae sobre Canaán han sido objeto de debate durante mucho tiempo. Al tratarse de textos antiguos, conviene mantener la prudencia. Algunos intérpretes ven en la narración gestos de deshonra y en la maldición una explicación teológica para futuras relaciones nacionales. Otros reclaman cautela porque la narración tiene un lenguaje y unas metáforas que deben leerse con sensibilidad hacia la cultura del antiguo cercano Oriente. Lo cierto es que en la cronología, estas genealogías y episodios muestran cómo la capacidad humana para gobernar y bendecir todavía se ve trastocada por patrones de orgullo y violencia. La siguiente pieza que altera el mapa es la rebelión colectiva de Babel. La imagen que ofrece el texto recuerda a las torres escalonadas de Mesopotamia, pueblos que se agrupan para hacerse un nombre, para concentrar poder y asegurar su propia fama a costa de la vocación de dependencia de Dios. Dios responde dispersando las lenguas, inaugurando la diversidad étnica y lingüística del mundo. En la cronología, esa dispersión no es simplemente un castigo, es paradójicamente la apertura de la historia humana hacia una pluralidad que hará posible la misión futura. Aquí se marca con fuerza la tensión. La elección por la autonomía siempre busca uniformidad y centralización. La elección por representar a Dios, en cambio, piensa en bendición que fluye hacia otros, no en la gloria propia. Y entonces el relato da un giro. Entre las naciones dispersas, Dios elige a un hombre, Abraham. Al introducir a Abraham, Génesis cambia de escala narrativa. Ya no se trata solamente de familias dispersas o pueblos que construyen zigurats. Se trata de una elección divina para restaurar la vocación humana por medio de una persona y su línea. A Abraham se le promete una bendición que abarcará a las naciones. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Paráfrasis de Génesis 12:3. Esa es la segunda promesa grande que rige la cronología. No solo habrá una simiente que confronta el mal, sino un canal histórico por el cual la bendición llegará a todos los pueblos. La vida de Abraham es un crisol de fe y de fallas. Sale de su tierra confiando en una promesa, pero en varias ocasiones su fe se tambalea, miente por miedo, toma atajos que generan problemas. El relato incorpora estas debilidades sin ocultarlas. Abraham cumple un papel crucial porque en su linaje la promesa se encarna. Sin embargo, la narrativa no presenta a Abraham como un héroe sin manchas, sino como alguien cuya fe se despliega de manera compleja. Su historia subraya otra lección. Las promesas divinas no se ejecutan por perfección humana, sino en medio de la fragilidad humana, que, aún así, puede cooperar con el propósito divino. En la línea de Abraham vienen Isaac y Jacob, y en ellos la promesa sigue moviéndose. Isaac es el heredero de la promesa. Su nacimiento, en circunstancias difíciles, subraya que lo improbable no impide lo posible para Dios. Jacob, por su parte, encarna la ambivalencia humana de formas dramáticas. Es el personaje que engaña y que al mismo tiempo recibe bendición a pesar de eso. Su sueño de una escalera que llega al cielo y su lucha nocturna con una figura divina son imágenes poderosas. La escalera sugiere una conexión restaurada entre cielo y tierra, y la lucha nocturna muestra una existencia en tensión, un ser humano
que confronta a la vez a su pasado y a su destino. Cuando Jacob recibe un nuevo nombre, Israel, el que lucha con Dios, o el que prevalece, la cronología marca un movimiento hacia la idea de un pueblo configurado para la misión. En Jacob hay anunciada de manera simbólica la promesa de un reino o de una comunidad que llevará adelante la vocación de bendecir. En esta línea, la tercera gran promesa de Génesis se perfila con una tonalidad algo diferente. No solo una simiente o una bendición a las naciones, sino la pauta de un territorio, una comunidad y un linaje que recibirán la vocación de ser recreadores. La narrativa no promete un reino político inmediato. Más bien, traza la idea de un pueblo que, a través de su historia, será el depósito de la promesa y la plataforma desde la cual la bendición se esparcirá. Jacob y sus hijos se convierten en ese grupo fundador con todas sus tensiones internas. Y es aquí donde la historia de José funciona como un cierre temático para todo Génesis. José es un joven con sueños proféticos que lo hacen objeto de envidia. Es vendido por sus hermanos, vive la injusticia, es tentado y se mantiene íntegro en lo esencial, pasa tiempo en prisión, interpreta sueños y finalmente es elevado a una posición donde puede administrar la supervivencia de todo un país durante la hambruna. La secuencia de su vida condensa los grandes movimientos del libro: caída familiar, violencia fraterna, sufrimiento, providencia y finalmente restauración. José, que podría haber buscado venganza, prefiere la reparación, y su explicación sobre los acontecimientos ofrece la clave hermenéutica del Génesis. Aquello que los otros planearon para mal, Dios lo transformó en medio para salvar vidas. Esa idea, expresada por José al explicar su papel ante sus hermanos, es la frase síntesis que resume el funcionamiento de la cronología. El mal humano no anula la acción redentora de Dios, quien a veces usa hasta las peores decisiones para encaminar la promesa. Ahora bien, al trazar esta cronología extraña, conviene detenerse en algunos puntos interpretativos sensibles. Cuando el texto habla de hijos de Dios y de seres extraordinarios como los Nefilim, debemos subrayar que existen al menos dos grandes lecturas. Una traduce esos términos en clave sobrenatural. Habla de seres celestiales que se mezclaron con humanos. Otra lectura, más contextual y sociológica, interpreta el pasaje como un comentario sobre élites humanas que abusaron de su poder. Ambas son lecturas respetables, y cada una tiene defensores entre los estudiosos. Para nuestra síntesis cronológica no es necesario tomar una postura definitiva. Basta reconocer que, independientemente de su naturaleza, el resultado es una intensificación de la corrupción que prepara la llegada del diluvio. Un segundo punto delicado es el episodio de Noé y la conducta de su hijo que provoca la reacción de Noé. Hay interpretaciones que sugieren ofensas sexuales. Otras entienden gestos de falta de respeto que tienen consecuencias simbólicas. En textos tan antiguos, la lengua y la cultura nos exigen prudencia hermenéutica. Hay asuntos que el texto presenta con economía lingüística, y los lectores modernos no siempre pueden reconstruir con precisión todos los matices. Lo correcto en nuestra cronología es marcar estos episodios como narraciones cargadas de significado, pero abiertas a interpretación, y no convertir una posible lectura en dogma. Volviendo a la línea principal, la suma de episodios, creación, caída, violencia creciente, juicio salvífico, dispersión, elección de Abraham, formación de un linaje y la historia de José, configura una trayectoria que va desde ruptura hacia restauración, desde ego hacia misión. A lo largo de ese recorrido, volvemos siempre al mismo par de opciones: representar a Dios y vivir en confianza y obediencia, o buscar autonomía y autoexaltación,
Cada episodio nos presenta, de nuevo y otra vez, la elección entre esas dos sendas. Y cada promesa, la simiente que aplastará a la serpiente, la bendición que se hará extensiva a las naciones por medio de Abraham, y la configuración de un pueblo-territorio que portará la vocación de Dios, funciona como un marcador temporal que orienta la narración hacia la esperanza. Quizá te preguntes en qué momento esa cronología se convierte en algo que nos concierne hoy. La conexión teológica tradicional que muchos cristianos sostienen ve en las promesas de Génesis la semilla de lo que más tarde se despliega en la figura de Cristo y en la misión de la Iglesia, la derrota del mal simbólico, la extensión de la bendición a todos los pueblos y la instauración de una comunidad que encarna la justicia de Dios. Desde una lectura confesional, esas promesas encuentran su plenitud en los relatos posteriores del canon. Desde una perspectiva más académica, Génesis sigue siendo el lugar donde se plantan los temas que otros libros bíblicos desarrollarán: pecado, juicio, gracia, elección y restauración. Antes de seguir, una pausa práctica. Si quieres ver esta cronología desglosada visualmente, con fechas relativas, mapas y enlaces a los pasajes clave, hay un PDF disponible con la línea del tiempo completa. Puedes descargarlo suscribiéndote al Visual Bible Club en el enlace de la descripción. Si esta presentación te está ayudando a ver Génesis con otros ojos, vale la pena tener la hoja de ruta en la pantalla mientras seguimos. Retomando la narrativa, hay varios elementos tipológicos que merecen atención porque son los puentes que conectan Génesis con la lectura cristiana posterior. José, por ejemplo, es un tipo de figura que anticipa al líder que sufre y que, sin embargo, salva. No se trata de forzar una coincidencia literal entre personajes, sino de notar un patrón. Alguien injustamente oprimido que termina siendo la vía de salvación para muchos. La tipología no pretende ser prueba histórica, es una manera confesional de leer cómo la historia y la teología dialogan dentro de la Escritura. Del mismo modo, la promesa a Abraham de ser bendición para las naciones funciona como marco para interpretar la misión hacia los gentiles que vemos en libros posteriores. La insistencia sobre la descendencia de Abraham y la promesa de un territorio apuntan a un desarrollo. La comunidad que se forma entre Jacob e Isaac no es un fin en sí mismo. Es la base desde la cual la bendición puede alcanzar otras culturas y contextos. En la cronología, la elección de Deus a una familia escogida se explica no como arbitrio cerrador, sino como modo de abrir una puerta histórica para la inclusión universal. Otro tema recurrente es la noción de soberanía divina que teje la historia. Génesis no niega la libertad humana ni la gravedad de nuestras decisiones. Muestra, sin embargo, que Dios actúa dentro de esa libertad para redirigir los eventos hacia su propósito. La frase de José sintetiza este dinamismo. Lo que otros tramaron con intención perjudicial, Dios transformó en un medio de preservación. Esa dinámica no exonera a los culpables ni banaliza el mal. Más bien, destaca una tensión constante. La acción humana produce consecuencias, buenas o malas, pero la soberanía divina puede, en la historia, traer giro salvador a partir de la situación dada. Al cerrar este recorrido, conviene volver a los 3 hitos prometidos para ver cómo se sostienen en la cronología. Primera promesa: la simiente que se enfrentará al poder de la serpiente. Esta nota de esperanza aparece al principio, cuando la creación se fractura y orienta la trama religiosa hacia la esperanza de reconciliación. Segunda promesa: la promesa a Abraham de que por su descendencia las naciones serán bendecidas. Aquí la cronología toma un cauce histórico, estableciendo un linaje y una narrativa que harán posible la difusión de la bendición más allá de un solo pueblo.
Tercera promesa, la idea de un pueblo-territorio que recibe la vocación de gobierno y representación. Con Jacob y sus hijos, esta promesa se articula en una comunidad que, a pesar de su fragilidad, lleva la tarea en sus venas. Estas tres promesas no son idénticas, forman una progresión. La primera es un anuncio mesiánico a gran escala. La segunda abre la puerta étnica y universal. La tercera configura la institución social que hará posible la misión. Juntas, dentro de la cronología, permiten leer Génesis como un libro que no solo describe rupturas, sino que, a lo largo del tiempo, va tejiendo recursos para la restauración. Y la pregunta práctica para cada oyente es simple y decisiva. ¿Qué opción voy a vivir hoy? La cronología del Génesis no nos pide ser perfectos. Nos invita a elegir de modo que nuestras decisiones participen de la vocación de ser imagen de Dios, cuidar la creación, buscar justicia, bendecir a otros y no edificar únicamente para el renombre propio. Ese llamado tiene implicaciones concretas: la vida familiar, la ética social, la forma en que usamos el poder y la manera en que pensamos la misión hacia los que son diferentes a nosotros. Finalmente, la cronología nos deja con un gesto de esperanza. Aun cuando la historia humana está plagada de elecciones equivocadas, el libro enfoca una tendencia. Dios no abandona el plan. Desde la primera promesa hasta la historia de José, hay una trayectoria que culmina en la convicción de que la obra de Dios excede los errores humanos. Si lees Génesis como una serie de piezas desconectadas, quizá te angustie la extrañeza. Pero si la colocas en una línea, la extrañeza se vuelve reveladora. Cada episodio es una prueba, un botón, una pieza que permite a la narrativa avanzar hacia la promesa. Si este recorrido te ayudó a ver Génesis como historia, una cronología que plantea dos opciones y sostiene tres promesas, compártelo con alguien que también necesite reencontrar el hilo narrativo de la Biblia. Y si quieres continuar este viaje, hay un video sobre Apocalipsis que sigue la pista hasta el final de la historia bíblica. Te invito a verlo para descubrir cómo las mismas promesas y tensiones encuentran su consumación en la narrativa global. La extraña cronología del libro del Génesis nos pone frente a preguntas fundamentales. ¿A quién seguimos? ¿A la autonomía que busca el poder o a la vocación que nos llama a representar la bondad de Dios? La respuesta no es solo teórica. Se traduce en decisiones cotidianas que modelan familias, comunidades y naciones. Génesis nos recuerda que, incluso entre la fragilidad y la violencia humana, hay un hilo de gracia que sigue tirando de la historia hacia adelante. Esa es la lección final, que la elección por la representación divina no es un ideal abstracto, sino una práctica que, de ser seguida, puede transformar las ruinas en camino hacia la esperanza.